Me presento, mi nombre es Florencia Figueroa y con mi grupo de compañeras Lorena Burela y Natalia Sánchez elegimos investigar y trabajar con los errores más comunes en el área de geometría, principalmente en primer año de las escuelas secundarias. De los diversos errores optamos por investigar y comprender algunas dificultades que presentan los alumnos en los conceptos de perímetro y área de figuras planas. Al momento de desarrollar los contenidos geométricos, puntualmente en el área y perímetro, se suele presentar el tema dando un cuadro donde se observan las figuras y sus correspondientes fórmulas, e inmediatamente dar ejercicios del tipo hallar el área de un cuadrado cuyos lados son de 2 centímetros. Pero, ¿es correcto este proceder? La pregunta en realidad sería, ¿qué queremos que ese chico aprenda? ¿Queremos que lo memorice o que se apropie del saber? Y si la respuesta es esta última, ¿cómo logramos eso? Antes de responder esta pregunta, tenemos que enfocarnos en cuáles son las dificultades que pueden presentar los alumnos a la hora de calcular el área y perímetro de figuras geométricas planas. Algunas dificultades que presentan son la apropiación del término frontera como la línea borde que delimita la figura geométrica. Poseen dificultades con el concepto de multiplicar o en las figuras geométricas. Muchos estudiantes asocian automáticamente el concepto de cuadrilátero con un cuadrado o un rectángulo. También tenemos el ejemplo que el único triángulo que dibujan los alumnos siempre son rectángulos, o dificultades en las estrategias para realizar medidas de objeto y la noción intuitiva de magnitudes, así como la incorrecta aceptación de hallar dos figuras con el mismo área y deducir que éstas tienen el mismo perímetro. ¿Pero qué es un error? ¿Qué se considera en matemática un error? Veamos qué dicen algunos autores. Por ejemplo, según la teoría de Brousseau, el error no se debe considerar como producto del azar o de la ignorancia, ya que éste puede haber servido para resolver en algún momento otra situación, pero ahora se demuestra que es falso o que no sirve. Corberán resalta además el error en la enseñanza que tiene relación con las pautas que da el docente, que se limita a solo utilizar fórmulas. Estos y otros autores coinciden en que el error es considerado un medio de aprendizaje que brinda información que se debe utilizar como punto de partida para diagnosticar y eliminarlos luego. Estos errores aparecen de forma sistemática y se deben proponer actividades para poder corregirlo. Desde nuestra perspectiva, proponemos los siguientes materiales didácticos que son el Tangram chino y GeoGebra. En este trabajo se presentan distintas actividades en las cuales se utiliza el Tangram chino para trabajar los conceptos de perímetro y área. Una de ellas consiste en que los estudiantes construyan su propio Tangram y armen determinados dibujos. De esta manera interactúan con el material de forma manual. Pueden superponer figuras sobre otras, por ejemplo, cuántos triángulos chicos entran en el más grande, para calcular el área y compararlas. Verán que las áreas son siempre las mismas, porque son las mismas piezas, mientras que el perímetro sí varía de acuerdo a la posición de las figuras. Para que la idea de a mayor área, mayor perímetro y viceversa se pueda observar en detalle, se utilizará el GeoGebra. Tenemos un círculo de un radio dado, con el deslizador modificamos la longitud del mismo y el círculo varía su tamaño y con él su área y su perímetro. En el triángulo, apoyándonos en cualquiera de sus vértices, modificamos no solo el tamaño del mismo, sino también su forma, pudiendo quedar un triángulo equilátero, isósceles o escalero. En el rectángulo, modificamos la medida de su base y su altura, y en el paralelogramo uno de sus lados. En todos los casos, al aumentar o disminuir el tamaño de la figura, aumenta o disminuye respectivamente el perímetro. En la situación propuesta al inicio, el aprendizaje se planteó desde la teoría del conductismo y se realizaron preguntas, en el que decidimos trabajar acerca de cómo podemos lograr que el alumno se apropie del saber. Luego de haber analizado algunas dificultades que presentan los estudiantes al implementar este aprendizaje, estos suelen cometer errores que se repiten en forma de patrón año tras año. Desde nuestra perspectiva, dichos errores se cometen al poner en práctica un tipo de enseñanza que, si bien no nos parece incorrecto, consideramos que el aprendizaje sería más enriquecedor que ellos puedan llegar a estas fórmulas de manera interactiva. Finalmente, podemos concluir que existen diversas estrategias de aprendizaje que pueden acompañar a los estudiantes en la construcción de su conocimiento, como la implementación de las TIC, juegos como el Tangram, situaciones problemáticas que son cercanas al alumno
y de esta forma crear en ellos un aprendizaje significativo.